Entonces, para poder comenzar como tal con esto, hay que definir, hay que saber muy bien qué es lo que significa violencia basada en género. Esto va a remitir a cualquier acción, cualquier situación, cualquier conducta que va a estar basada en el género, en la subordinación como tal de un género, de uno o de muchos otros géneros frente a otro, que usualmente en la mayoría de estadísticas es el masculino, ¿no? Y esto va a estar agravado por la discriminación que proviene en base a la coexistencia de diversas identidades, clase, identidades sexuales, edad, pertenencia étnica, entre otras. ¿Ok? Va a estar agravado. Por eso se dice mucho que esta problemática de la violencia basada en género es una problemática transversal. Es una problemática que está atravesada como tal, ¿no? Transversal, está atravesada por diversas otras identidades, diversas otras categorías que pueden definir a la persona como tal. ¿No? Están muy, muy como tal relacionadas, ¿no? Y esta coexistencia de problemáticas, de acciones que van a estar basadas en la discriminación, en el hacer daño a la otra persona, como habíamos visto en el contenido anterior como tal, va a causar o bien daños psicológicos, o bien daños emocionales, verbales, físicos, sufrimientos, ¿no? Hasta incluso la muerte a una persona en el ámbito público como en privado. A ver, ¿por qué no decimos, o por qué el MIN no dice mujeres en vez de personas? O sea, ¿por qué no dice mujeres y por qué dice personas? Porque la violencia basada en género como tal no solamente es ejercida hacia las mujeres, que sí, en la mayoría de estadísticas como tal, las mujeres son las principales afectadas como tal por parte de esta violencia, pero no son las únicas personas en las cuales la violencia es dirigida, ¿no? Están las personas trans, las personas con identidades LGBTIQ+, que también sufren violencia, ¿no? Este tipo de situaciones están incluidas dentro de este espectro llamado violencia basada en género, ¿ok? Por eso se habla de personas a nivel de personas quienes sufren la violencia y personas quienes ejercen la violencia como tal, ¿no? Acá no se trata de estereotipar a algún otro género, ¿no? Por el mismo hecho de pertenecer a uno u otro género. Entonces, como habíamos comentado, es un sistema de género como tal, en el sistema de género imperante como tal, que tiene que ver o que está muy relacionado con el patriarcado, se presentan múltiples discriminaciones sistemáticas, ¿no? Por raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica como tal, ¿no? Y que estas categorías como tal van a estar muy relacionados y van a agravar como tal el tipo de violencia que se ejerce entre un género hacia otro género o hacia otros más géneros. Por eso se dice de que este problema, aparte de que es transversal, ¿no? Es una problemática transversal, se dice de que tiene que ver o está muy relacionado con las costumbres, con las tradiciones de una comunidad o de un colectivo como tal, ¿no? Estas tradiciones, estos mensajes, estas costumbres nos hablan de la inferioridad y subordinación de las mujeres o de otros géneros frente a la supremacía y el poder que tienen los varones, ¿no? Pero este poder como tal no se expresa quizás de forma notoria en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque desde chiquitos, desde que nosotros, hasta incluso desde que nosotros nacemos como tal, tenemos bien inculcados en base a nuestro sexo como tal, en base a nuestro sexo como tal, a nosotros se nos asigna un género, ¿no? Y en base a ese género nosotros vamos a seguir diversas tradiciones, diversas costumbres, diversas conductas, diversos mandatos, le digo yo, de cómo nosotros vamos a hacer, cómo nosotros nos vamos a comportar, cómo nosotros nos vamos a expresar, cómo nosotros nos vamos a vestir, ¿no? Lo cual trae y arrastra consigo una serie de comportamientos, una serie de conductas que nos van a estereotipar y nos van a encasillar en un molde de cómo es que nosotros debemos ser. Es ahí en donde empieza como tal o comienza esta situación de subordinación, del poder o de la detentación del poder que usualmente siempre el varón acá alcanza en detrimento de la mujer, en detrimento no solamente de la mujer, sino también de los otros géneros que en la mayoría de situaciones, en la mayoría de familias, en la mayoría de sociedades son subordinados, invisibilizados, escondidos, ¿no? Reprimidos.
¿no? Así es como empieza como tal la violencia basada en género, ¿no? En base a esos estereotipos de género que a nosotros se nos empieza a inculcar desde que nosotros somos chiquitos, y estos están muy relacionados con estas categorías: estimados, estimadas, estimadas, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, ¿ok? ¿Todo está claro de momento? No sé si tienen alguna duda antes de poder continuar. Yo sé que es un poquito así complicadito quizá tal vez de poder explicar. No complicado, sino quizá un poquito tedioso, pero quiero saber si es que todo está claro. Ya, todo claro. Todo claro, chicos. Por favor, sus reacciones, quizá un pulgar o un corazoncito, quizá por ahí, ¿no? Por favor, para no sentirme que estoy hablando solo, para saber de que estoy hablando con ustedes que son los participantes. Ok, todo está claro entonces, ya. Chévere entonces. Ya, continuamos. Ahí está. Entonces, podemos decir, uy, ya. Entonces podemos decir que este sistema como tal se va a expresar. Vamos a omitir de momento los videos porque ya dicen lo mismo que he estado comentándoles como tal, ¿no? Vamos a seguir avanzando como tal, ¿ok? Ok, entonces podríamos decir que se presentan diversos tipos de violencia de género hacia las mujeres y hacia otras personas por o en base a su orientación sexual e identidad de género, ¿ok? Está la violencia física, la psicológica también contra la mujer en la relación de pareja, ¿no? Este se puede expresar mediante golpes, mediante chantajes, mediante insultos, mediante las relaciones de poder y control que hemos visto en el video, por cómo nosotros nos vestimos, o por cómo nosotros nos comportamos. Está el feminicidio, que es el fin como tal de la vida de una mujer, ¿no? Por parte o por manos de su pareja, de un familiar, de una amistad, ¿no? Y que es agravado por los mandatos, está agravado bastante por el tema del género y que se relaciona mucho con esto, ¿no? La violencia sexual, que obviamente es la agresión hacia una persona, en la mayoría de casos mujeres, ¿no? Con la finalidad de poder obtener, como tal, o con la finalidad de poder tener el coito como tal, ¿no? De parte de un hombre hacia una mujer, ¿no? Muchos de estos casos de violencia no son porque la víctima los ha consentido, o en su momento quizá los consintió en un primer encuentro, pero quizá luego ya no lo quiso, ¿no? Y a pesar de ello, la otra persona, su pareja, siguió insistiendo. La violencia en derechos reproductivos, cuando no no las personas como tal, las mujeres, mayormente las mujeres trans, no pueden acceder a estos beneficios de salud sexual y reproductiva. Violencia en situaciones de conflicto armado. Ustedes saben que en las situaciones de conflicto armado, mayormente interno, como en el caso aquí en el Perú en la década de los 80 a los 2000, la mayoría de personas que sufrían este tipo de violencias o las múltiples violencias eran las mujeres como tal. Violencia en el trabajo, la violencia económico-patrimonial, cuando se controla como tal el acceso al patrimonio, al dinero como tal a las mujeres, se les prohíbe trabajar, se les tiene muy controlado el tema del presupuesto familiar. El acoso sexual callejero, esos piropos, esos comentarios machistas, sexistas, vulgares como tal, hacia una mujer por el mismo hecho de andar vestida como ella se le plazca libremente, ¿no? La trata de personas y violencia contra las mujeres migrantes, que también en los últimos años se ha visto muy agravada, sobre todo en la comunidad internacional, la comunidad de migrantes venezolanos, colombianos, haitianos, que vienen a los países de Latinoamérica para poder tener un mejor futuro, y hay mucha trata de personas, hay mucha violencia, degradación hacia las mujeres migrantes como tal, ¿no? Por el mismo hecho de ser personas migrantes que quizá tienen otras costumbres, otras tradiciones, ¿no? Ahora, dejando de lado el tema de la violencia de género hacia las mujeres en específico como tal, otro conjunto de violencias, ¿no? Que en las últimas décadas se ha visto muy agravada y que en la mayoría de casos como tal no es muy difundida como tal el tema de la ¿cómo se dice esta palabra? Por el tema de la vulneración hacia estas personas, ¿no? Está la violencia familiar por orientación sexual e identidad de género contra lesbianas, gays y otros grupos. Usualmente no hay muchas estadísticas sobre este tipo de violencia, porque es una violencia que ocurre en los espacios privados de las personas, ¿no? En el entorno familiar.
Muchas de estas personas quizá cuando salen de ese entorno familiar no quieren hablar de este tipo de violencia por las cuales ellas han sufrido, porque está el tema de la familia, está el tema de que ya lo superé o ya no lo quiero hablar, ¿no? O prefiero quizá tal vez concentrarme en otras cosas, ¿no? No es muy como tal, no hay muchas estadísticas que nos ayuden a poder saber cuántas han sido las personas que han sido violentadas en el núcleo familiar por tener una identidad de género distinta a la heterosexual. ¿No? Lo cual no es algo malo, sino es parte del diverso espectro de identidades sexuales, orientaciones sexuales que existen, ¿no? La violencia de género contra la población trans, que se ve mucho, sobre todo en estas situaciones de trata de personas o en estas situaciones de que la misma población trans se ve obligada a poder vender su cuerpo, a poder realizar servicios sexuales, porque a muchas de estas personas no se les contratan en puestos de trabajo comunes, porque muchas empresas no tienen un cupo laboral trans, ¿no? No tienen políticas de apertura hacia la diversidad sexual. El acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género, que en los últimos años se ha visto muy agravada y como parte del proyecto Derechos desde el inicio, los facilitadores que estamos constantemente en los distritos, de los cuales el proyecto está presente, hemos visto bastante de este acoso escolar. O bullying por orientación sexual e identidad de género. Podríamos decir que es el principal, eh, la principal manera o forma de violentar a otra persona, ¿no? ¿Ok? Es una de las causas, una de las formas de violencia más altas que se han visto en las últimas décadas, en los últimos años. Y es importante poder conocer que esto es parte de la violencia como tal y por ende tiene que ser detenida. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar como tal con el tema del círculo de la violencia. Ok, ya, está muy bien. O sea, ya, me has hablado de la violencia basada en género, me has hablado de los tipos de violencia que existen, del triángulo de la violencia, pero ¿cómo es que se manifiesta en una relación? Ya sea una relación amical, una relación familiar o una relación sentimental, afectivo, emocional, sexual, ¿no? Acá vamos a hablar de la importancia de que cada uno de nosotros tenemos que tener y considerar el hecho de llevar vínculos sanos, no solamente con las personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra pareja, sino en primera instancia, y es lo más importante, con nosotros mismos. Porque si nosotros no aprendemos a tener estos vínculos sanos con nosotros mismos, no aprendemos a poner límites, no aprendemos a forjar nuestra autoestima, no vamos a poder saber apreciar a las demás personas, no vamos a poder identificar qué situaciones de violencia o qué situaciones son incómodas para nosotros y aparte de ello no vamos a poder saber cuándo es que nosotros ponemos límites o debemos de poner límites, ¿ok? Son patrones de comportamiento como tal que se expresan, ¿no? O que se van a expresar, ¿no? De tres formas, ¿no? Y en la cual van a tener como finalidad perpetuar el ciclo de la violencia a través del el control físico, el control económico, sexual, emocional, ¿no? Hay tres fases como tal para poder explicar el círculo de la violencia, ¿no? Pero previo a ello, previo a explicar el círculo como tal de la violencia, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es para nosotros un amor como tal romántico, qué es para nosotros la dependencia emocional. A ver, hay que tener en cuenta que existen dos tipos de amores como tal. El amor sano, el amor como tal, que el cual no debería ser tóxico, y el amor tóxico, que se expresa bastante en la dependencia emocional, la idealización de la persona, la pérdida de la identidad, la necesidad incontrolable de afecto de la otra persona, porque si no yo no soy nadie, porque si no yo no puedo seguir, porque si no yo necesito encontrar mi media naranja, o yo sin mi media naranja no soy nadie. No sé si este tipo de frases que yo les estoy comentando lo hemos escuchado quizá en nuestras amistades, en nuestro círculo cercano de conocidos, hasta incluso nosotros mismos en su momento lo habremos dicho, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que para poder uno tener una relación, para poder formar una pareja, para poder amar de forma así, amar bonito como tal, primero nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que sentirnos seguros y plenos con nosotros mismos. No tenemos que tener esa necesidad urgente de sentir, de tener que esperar el afecto de otras personas cuando en primera instancia quienes nosotros debemos de querer es a nosotros mismos.
Por eso es que hay mucha dependencia emocional, hay muchas relaciones tóxicas, hay mucha violencia en las relaciones como tal, ¿no? Entonces, después de esto, después de la dependencia emocional, que viene a ser uno de los primeros rasgos para que para que pueda entrar como tal el círculo de la violencia, el ciclo de la violencia en nuestra relación, empieza la primera fase, que es la acumulación de la tensión en el cual se puede expresar en críticas continuas hacia la pareja, se puede expresar hacia la angustia, la soledad, el miedo, una agresión contenida, minimizar quizá esas conductas de micromachismos, como por ejemplo el tema del gaslighting, el ghosting de una pareja, de una pareja bueno, en este caso de un miembro de la pareja hacia la otra persona, el gaslighting, que es cuando cuando la persona que se siente violentada y la otra persona que violenta le hace creer a la persona violentada de que todo lo que la persona ha visto, quizás estos comentarios en redes sociales, los likes en Instagram, todo eso es parte de su imaginación, de su cabeza que se está haciendo ideas, ¿no? La segunda fase es la fase de la explosión violenta, en el cual, violenta, ¿por qué? Porque esta fase como tal busca como tal o trata de dar como tal la explosión como tal de la violencia, ¿no? La persona que ejerce la violencia explota por diversos factores internos, intrapersonales, le da entre comillas como una especie de lección a la pareja para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Y puede generar acciones de separación como tal. O sea, es aquí en donde realmente si es que tú tienes un poco de amor propio, si es que te queda algo de amor propio, te diría, por favor, amiga, sepárate de una vez. No vas a esperar a que esta persona te pegue si es que te agredió psicológicamente o verbalmente para que tú puedas abrir los ojos y saber y decir, no, esta persona no es para mí. Y obviamente la tercera fase es la luna de miel, en el cual el agresor o la persona agresora busca compensar ese comportamiento violento, empieza a dar regalos, empieza a ser súper amable, súper respetuoso, empieza a mostrar estas señales de arrepentimiento, lo siento, no lo voy a volver a hacer. Y aquí hay una cuestión que yo tengo que recalcar, ¿no? Que en base a esta acción como tal de esta persona que ha sido ha sido violentadora, la persona que ha sido violentada presenta una reacción. La reacción de idealizar la relación, o sea, es el decir, pucha, ya está volviendo a ser como antes, qué bueno, como era al inicio, como cuando nos conocimos, ¿no? Y obviamente detiene las acciones de separación, ¿no? Dice, no, no voy a separarme porque él ya volvió a ser como antes y no va a pasar de nuevo, no me ha prometido que no lo va a volver a hacer, pero otra vez empieza la acumulación de tensión, ¿no? Y obviamente esto se puede expresar bajo la frase, dijo que no lo volvería a hacer. Eso es parte de un síndrome. Desde el punto de vista de la psicología, el síndrome de indefensión aprendida es un estado psicológico que se manifiesta en una persona que comienza a sentir que es incapaz como tal de modificar alguna situación, comportamiento o estado mediante sus conductas. Este síndrome lo desarrollan comúnmente las personas agredidas y que obviamente están pasando por una relación violenta, por una relación muy tóxica, ¿ok? Hay que tener en cuenta que este tipo de síndrome como tal es una patología que se presenta en la psique de la persona y por ende tiene que ser tratada psicológicamente para poder curar este síndrome, ¿ok? En base a un estudio de la Universidad San Martín de Porres, hemos visto que este estudio es del 2018-19. A la fecha, como tal, no se ha realizado, lastimosamente no se han realizado muchos estudios respecto a este tipo de violencia, pero en base a este estudio que yo he podido conseguir, he podido leer a detenimiento, salió que el 65% de las personas, en base a la encuesta como tal, de 3.508 estudiantes como tal, 3.456 estudiantes universitarios de 22 regiones del país, 65% de las personas encuestadas han sido agredidas por su pareja o expareja. 47,8% han sido agredidas en el último año. Bueno, en ese entonces, 2018-19, un promedio de 20 ataques por año, el 67,1% del 100% de la muestra son agresores, 50% de la muestra como tal atacaron a su pareja el último año, ¿no? Y hay un impacto académico como tal, efectos negativos de esta violencia contra las mujeres en las universidades peruanas, ¿no? Antes de poder leer los efectos como tal, vamos a leer como tal la prevalencia según los tipos de violencia a nivel nacional.
La psicológica, el 62%, la física, el 29,4%, la violencia sexual con un 12% y la violencia económica en un 10,7%. En base a esta muestra de 3.508 mujeres y 3.456 varones estudiantes universitarios de 22 regiones del país. Efectos sí hay como tal. Al hablarse de una problemática en el cual las personas son violentadas, ¿no? En este caso las mujeres son violentadas, obviamente van a haber diversos impactos, ¿no? Van a haber diversos impactos en el cual el 51% de las mujeres va a presentar como tal un menor rendimiento académico, ¿no? En mayor deseo de deserción como tal salió que los varones cumplen con un 57%, las mujeres con un 34%, más regaños de docentes y colegas, ¿no? 22% mujeres, 36% en varones, más preocupaciones como tal. Se pierden un promedio como tal en base a este estudio de 20,4 días de clase por cada estudiante agredida o agresor y a nivel nacional son 14.810.000 días perdidos de productividad académica al año. ¿Por qué? Porque las personas, en la mayoría de casos mujeres, están lidiando con los efectos de la violencia de las diversas modalidades de violencias para las cuales ellas han sido expuestas, siendo la mayor prevalencia de violencia en las universidades, el mayor tipo de violencia siendo la psicológica, ¿no? La cual obviamente causa más estragos como tal, ¿no? Causa muchos estragos. Por ende es importante actuar. Y ahora también hay una prevalencia como tal en los últimos años de violencia en las universidades, en la violencia basada en género. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, o sea, ¿por qué? Si es que igual hay comités de género, hay toda esta parafernalia actualmente, ay, perdón, hay toda esta parafernalia como tal y todas estas iniciativas que son muy buenas en materia de lucha contra los diversos tipos de violencia basada en género, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la violencia basada en género, y lo vuelvo a recalcar nuevamente, no solamente afecta negativamente a las mujeres, sino también a los grupos LGBTI+, ¿no? Hay que tener en cuenta que es importante, ¿no? En como tal, la violencia o sea, poder tratar esta problemática como tal, ¿no? Y como ya lo habíamos visto en el estudio, la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, ¿no? Causa una pérdida como tal de 14 millones de días de clase perdidos al año. Esto equivale a 15.000 personas que dejarían de estudiar a tiempo completo al año porque en este caso las personas que han sufrido de violencia, y en la mayoría de casos las mujeres, están lidiando o van a lidiar a lo largo de su carrera universitaria con los estigmas o con las consecuencias, con los efectos de haber pasado por este tipo de violencia, ya sea que estas personas, estas mujeres han sido violentadas por algún miembro de la familia, amistades, círculo cercano, relaciones de pareja, parejas ocasionales, es decir, van a estar tan concentradas con poder luchar contra estos efectos que ellas van a tener, ¿no? Y que va a haber un retraso, un detrimento, una brecha como tal que se va a generar, ¿no? Frente a una población masculina que usualmente no recibe este tipo de violencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero no solamente se presenta eso, o sea, no solamente se presentan estos resultados de este estudio, sino que hay diversas situaciones, estimadas, estimados, estimades, que se pueden ver en las universidades peruanas, ¿no? En base a este estudio salió que también hay otras situaciones, como por ejemplo la revictimización de la persona afectada, ¿no? Producto de la falta de protocolos de tratamiento frente a casos de violencia basada en género en espacios universitarios formales. ¿A qué me refiero con espacios de universitarios formales? Yo me refiero más que nada a estos espacios que desde el rectorado, desde la facultad como tal, que se abran estos espacios exclusivos y dedicados al tratamiento de las víctimas de violencia basada en género. Usualmente esto no se ve. ¿Qué es lo que se ha visto en los últimos años y lo cual me sorprende para bien realmente? Que se han formado diversos comités de género estudiantiles, ¿no? Diversas secretarías de género que es parte de la misma organización de los estudiantes, ¿no? Que busca el tratamiento de los casos de violencia basada en género a través de diversos protocolos que estas personas o que estas organizaciones estudiantiles presentan, ¿no? De estas secretarías de género o comités de género, ¿no? También hay ausencia, como les comento, y
retomando la idea anterior, no hay ausencia de protocolos oficiales, formales universitarios incluidos en los estatutos para el tratamiento de la víctima y trabajo en conjunto, no solamente con la víctima, porque ya, o sea, vamos a trabajar con la víctima para que la víctima no pueda volver a tolerar este tipo de situaciones, pero ¿qué hay con el victimario? ¿Qué hay con la persona que ejerce esta violencia? ¿Ustedes creen que el tratamiento de la violencia basada en género tiene que ser exclusivamente con la víctima? Yo creo que no. Yo creo que el tratamiento de la violencia basada en género tiene que ser no solamente con la víctima y también con el victimario, sino también con el tejido social de ambas personas para poder trabajar esta problemática en conjunto, ¿no? También podríamos decir de que hay ausencia de espacios seguros para mujeres y personas LGBTIQ+, y obviamente algo que no se ve, pero que es algo que, como tal, que es parte de la estructura, son estos pactos patriarcales de complicidad masculina heterosexual, los cuales agravan y obviamente van continuando con este tipo de violencia, ¿no? El hecho de ya, mira, creamos grupos de WhatsApp y ahí compartimos imágenes íntimas de chicas que nos la han compartido en su momento y que nosotros porque somos muy machitos, muy masculinos, vamos a hacer eso, o el hecho de que, mira, ¿sabes qué? Pasó esta situación con esta flaca, yo no quería, pero al final quise, pero por favor, no le digas a mi enamorada, ¿no? Porque tú eres mi pata, mi causa, mi yunta, ¿no? O sea, son diversos pactos patriarcales de complicidad masculina, usualmente en la mayoría de casos heterosexual, ¿no? Que entre hombres apañamos o en su momento apañan, ¿no? Esta violencia hacia las mujeres y hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, lo cual considero que es otra de las situaciones que agravan y que van reproduciendo como tal la violencia basada en género en el espacio universitario. Pero vamos a tener que continuar. ¿Cómo vamos a poder detectar este caso? Quizá tal vez alguno ha pasado por un caso de violencia o está pasando, quizá conocemos a alguien, ¿no? ¿Ustedes conocen qué es lo que es un semáforo, estimados, estimadas? Instrumento vial que permite dar orden en el tránsito. Perfecto, Ever. Sí, es un instrumento vial que tiene tres luces, ¿verdad? Sí, Darlene. De la violencia como tal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Han escuchado de esa iniciativa? ¿Han escuchado de ese semáforo? Sí. Genial, entonces no vamos a hacer mucho énfasis en ello, solamente vamos a recordar de que en una relación de pareja, si tu relación de pareja como tal está libre de violencia cuando respeta tus decisiones, acepta y respeta tu espacio personal o familiar, confía en ti, te trata con respeto, te escucha, acepta tus puntos de vista con tolerancia, te anima a lograr tus metas. Ya, si es que en tu relación se cumplen todos este tipo de conductas, está bien entonces. Es decir, estamos en luz verde, ¿no? Son conductas positivas, son conductas sanas en una relación de pareja, lo cual hace que la relación vaya a seguir prosperando y vaya generando diversas experiencias, diversas vivencias de forma positiva. Está muy bien, perfecto. Si tu relación de pareja como tal tiene estos rasgos, descalifica tus opiniones, te miente, te hace piropos ofensivos, controla todo lo que haces, dónde estás, con quién sales, a dónde vas, maneja tus claves de correo, red social y documentos sin tu consentimiento, te aísla de tus familiares o amistades y destruye objetos o golpea la pared como tal, son relaciones en las cuales en el futuro puede haber violencia. Desde ya está habiendo violencia como tal. Y no vamos a esperar a la luz roja para poder actuar. Es momento de actuar ahora. ¿No? Es momento de decir, de que se nos encienda el foquito y nos diga, ya, ok, esto es lo que yo no quiero para mí, por ende, me voy de esta relación, ¿no? Cortamos por lo sano, no nos entendemos, no me gustan ese tipo de comportamientos, sé que no vas a cambiar y nos vamos. Cada uno se va por su lado, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones se agravan? Estas situaciones como tal en pareja llegan a escalar a situaciones de violencia física, psicológica, ¿no? ¿Qué pasa? Están como tal las conductas violentas, ¿no? Se burla, te dice cosas que te desagradan en público o privado, te ofende, te insulta o tiene actitudes hirientes, humillantes contigo en privado o en público, te empuja, te jalonea, te obliga a tener intimidad, te amenaza de muerte, te amenaza con objetos punzocortantes o con armas de fuego u otros objetos, te agrede física, psicológicamente. ¿Qué pasa cuando tu pareja hace eso? O sea, ¿hay que esperar para actuar realmente cuando estamos en ese tipo de situaciones? Yo creo que no.
¿no? Es más que evidente que esta relación como tal es una relación violenta. Por ende, no hay que esperar, estimados, estimadas, estimades, no hay que esperar a que nuestras relaciones, no solamente de pareja, sino también relaciones amicales, relaciones familiares, lleguen a este tipo de escala en el ámbito de la violencia para poder actuar. Lo ideal sería de que no lleguemos a esto, no pasemos por esto, porque es algo muy traumático, es algo que requiere mucha ayuda de poder sanar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proceder ante un caso posible de violencia basada en género? Para ello, les he traído una especie de números, una especie de alternativas. Hay muchas alternativas para proceder ante un posible caso de violencia basada en género, ¿ok? Entonces, en base al reglamento de ley, la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, como un compañero lo dijo anteriormente, sí es la ley como tal que nos permite, que les permite como tal a las personas, a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar poder denunciar este tipo de violencia, ¿no? Es más, esta ley como tal también establece diversos tipos de herramientas, diversos tipos de instancias, instituciones que nos van a ayudar a poder en primera instancia detectar la violencia, como son los CEMS, los Centros de Emergencia Mujer, ¿no? Ahí está también, ¿no? La línea 100, que obviamente la línea 100, al ser un instrumento de detección de violencia basada en género, lo que va a hacer es derivar este caso a la policía. Va a derivar el caso, bueno, no solamente a la policía, sino también a las instancias adecuadas para poder empezar con el trámite de la denuncia, ¿no? Con el trámite de este proceso, ¿no? También la Municipalidad de Lima ha habilitado una línea, la línea número celular 948-985-901, que está habilitada de lunes a domingo de 8:30 a 5:30, y también hay un formulario web para denuncias si es que eres parte o si es que eres víctima de cualquier tipo de violencia. Por favor, no te quedes callado, no te quedes callada, denuncia. Está también, seguimos avanzando, ¿no? Está también lo que es los centros de emergencia mujer. ¿Alguno de ustedes conoce un centro de emergencia mujer por aquí o vive cerca a uno? Usualmente siempre se encuentran en las comisarías como tal de la zona en la cual uno vive, ¿no? Son los centros de emergencia mujer, los que están ahí, los que están dispuestos a atenderte a las 24 horas. Es un servicio a cargo del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, y los centros de asistencia legal gratuita Alegra, que son servicios gratuitos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Ok? Estas dos instancias como tal nos van a ayudar van a ayudar a las personas que han sido víctimas de violencia basada en género, de cualquier tipo de violencia, ¿no? Si es que necesitan orientación, apoyo emocional y o asistencia legal de forma gratuita, se puede acudir a estas dos instancias, ¿no? También, como les digo, se puede llamar de forma gratuita a la línea 100, escribir al chat 100 en base a la página del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Escribimos Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nos aparece la página y ahí nos va a aparecer un chat como tal, un bot, ¿no? Una pestañita chiquitita en el cual es el chat 100, ¿no? Para poder empezar a denunciar como tal o poder pedirnos que nos comuniquemos de forma anónima, segura y confidencial con algún representante del SEM para poder empezar con la denuncia. Cabe destacar que no solamente el chat 100 es confidencial, sino todas las líneas, la línea 100, el Fono Alegra, que también es confidencial, es anónimo, pero sobre todo es seguro, van a recibir tu denuncia como tal, y bueno, la Policía Nacional del Perú con la línea 105, ¿no? Si eres víctima también de violencia física, psicológica, sexual, económica, o si conoces a alguien que ha sido víctima como tal, puedes denunciar estos actos en las siguientes instituciones: en las comisarías, ¿no? A nivel ya más de zona, en las fiscalías también te reciben tu denuncia, ¿no? No es necesario que tú acudas con algún familiar, o si tú también eres menor de edad, no es necesario, ¿no? La idea es que tú puedas acudir a estas instancias y puedas denunciar el hecho, ¿no? Y los juzgados en el Poder Judicial, ¿no? Obviamente la denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o cualquier otra persona, ¿no? Sí, Roberto, adelante. Sí, ¿qué tal? Ahí para complementar algo, Ujú. sí es cierto, se puede poner la denuncia dentro de una comisaría, dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial. Así también se puede poner las denuncias en la Defensoría del Pueblo y en los Genial, centros de emergencia mujer. genial, Roberto, gracias. Ahí está. La Defensoría del Pueblo también, eso es algo que ahí sí
Nos faltó. La denuncia como tal puede ser interpuesta, obviamente, por la persona perjudicada o por cualquier otra persona, ¿no? También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma de algún abogado o alguna otra formalidad, ¿no? La idea es que la víctima o la persona que ha sufrido la violencia, no la idea, sino el detalle es que esta persona esté completamente convencida, completamente segura de querer continuar con el proceso. Porque, ¿qué pasa? Pasa que en algunas situaciones, quizá en una primera instancia ya la persona que ha sido víctima de violencia basada en género va a poner la denuncia, pero luego desiste de ella, porque ahí volvemos al tema del círculo de la violencia. Esta persona se empezó a comportar de forma amable, respetuosa, le pidió disculpas, le prometió las mil y una maravillas, ¿no? De que va a cambiar, de que no va a volver a pasar lo mismo, y muchas veces muchas de las personas que denuncian tienden a retirar la denuncia, ¿no? O tienden a ya no continuar con el proceso, ¿no? Por ende es importante poder, en primer lugar, convencer a la víctima, poder hacer sentir a la víctima de que va a estar segura, va a estar mucho mejor lejos de esa persona violentadora, pero sobre todo va a recibir apoyo, orientación, ¿no? Hasta incluso asistencia legal si es que esta persona se anima a denunciar. Por ende, por favor, no te quedes callado, callada, no estás sola, no estás solo, no estás sole, ¿no? Siempre va a haber alguien ahí que va a estar ahí contigo, no solamente sus familiares, o sea, estoy hablando a nivel de institución. Están ahí las instituciones, están ahí las líneas, los chats 100, la línea de la policía, así que la idea sería que nosotros actuemos, ¿ok? Entonces, pero no solamente hay estos, estos canales de denuncia, quizá también en el tema de ya más aterrizando en el ámbito universitario, ¿no? Está también las diversas secretarías como tal, ¿no? Que se presentan en San Marcos. Estoy hablando en el caso ya específico de San Marcos, está la Secretaría de Género, ¿no? Las diversas secretarías como tal de la Federación Universitaria, vamos bajando a la Secretaría de Género y Bienestar de cada facultad y finalmente el Comité de Género de de las escuelas como tal, ¿no? En este caso, uno de los pocos que he podido encontrar es el de sociología. Imagino que sigue activo como tal. Y hay otros canales de acción que quizá desde nuestro punto de vista, ya hablando yo como ponente, como varón, quizá nosotros podríamos animarnos a poder luchar contra la desigualdad de género, contra la violencia basada en género. Hay un programa como tal de Hombres por la Igualdad que lo ofrece el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también el SEM, ¿no? Como parte de su estrategia contra la lucha, contra la violencia basada en género. Está este programa de Hombres por la Igualdad. ¿Qué se busca con este programa? Se busca formar a pares responsables masculinos en prevención de violencia basada en género. He visto que también tienen diversas activaciones, tienen diversas sedes en diversos distritos, y lo que buscan es a través de la participación en diversas activaciones, charlas, ferias, poder concientizar a otros pares también varones y bueno, también a las mujeres, ¿no? Que la violencia basada en género es y requiere el tratamiento de ambas partes, tanto de las personas que han sido víctimas de esta violencia y las personas que han sido las que han violentado, ¿no? Por ende, es importante trabajar esta estrategia de la prevención de la violencia y o el tratamiento de la violencia basada en género con ambas partes, ¿no? Tanto con la violentadora o la persona que ha sido violentadora y la persona que ha sido violentada, ¿no? Y también con el tejido social, porque creo que es importante que para poder prevenir, poder quizá tal vez disminuir los casos de violencia basada en género, no solamente se tiene que trabajar con ambas partes, sino también con todo el tejido social que está involucrado o que está alrededor de estas personas, ¿no? Porque pueden haber ahí algunos discursos que pueden influenciar en mayor o en menor medida la forma de actuar de ambas partes, ¿no? Por ende es importante trabajar esta problemática en conjunto, ¿ok? Hasta el momento, ¿hay alguna duda antes de pasar a la dinámica del ejercicio como tal? ¿Hay alguna duda en todo lo que se ha expuesto, estimados? Si todo está claro, por favor, les pido que puedan reaccionar con un pulgar en el chat, por favor, ¿sí? Bueno, antes de eso, me había olvidado, ¿no? Porque es importante la educación sexual integral para poder prevenir la violencia basada en género. ¿Por qué? Porque la ESI, la educación sexual integral, ayuda a poder prevenir los casos de violencia sexual.
porque las personas van a aprender a identificar señales negativas, poder aprender a poner límites, a poder estar informados, informadas sobre sus derechos, ¿no? Y poder empoderarse mediante el adecuado uso de ellos para poder tomar decisiones de forma informada, ¿no? O sea, informadamente, ¿no? Y esta perspectiva de la educación sexual integral obviamente integral y con diversos enfoques, enfoque intercultural, enfoque de género, enfoque intergeneracional, enfoque territorial, nos va a ayudar a poder comprender a profundidad la vida de los varones, la vida de las mujeres en las diversas situaciones y o contextos que se presenten, ¿no? Contextos territoriales, contextos intergeneracionales también, porque no es lo mismo las charlas de educación sexual integral que se dan a un grupo adulto, a un grupo juvenil, a un grupo adolescente, ¿no? Hay que tener en cuenta esas diferencias como tal.